Bueno, qué gusto nos da recibir en este nuevo estudio de La Billetera, además de que vas a ser madrina de estreno de esta increíble producción, ¿no? Pues ahora sí que muy tecnologizada y sobre todo tenemos el gusto de estrenarla con un tema, que es el tema, no de México, es el tema del mundo. Bueno, ¿quién es? Vanessa Rubio. Ella es la subsecretaria de Sedesol. Sabe de todo, pero ¿sabes algo que me tiene impactadísima? Bienvenida, Vanessa, a La Billetera. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Vanessa. Mauricio. Muy contenta de estar aquí, además de ser madrina de este espacio que se ve sumamente Increíble, de tecnología, ¿no? de vanguardia. Hay un tema que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. A veces nos enojamos porque pagamos impuestos, pero poco sabemos para qué se destinan. Y sabemos que México tiene una verdadera problemática de desigualdad social y de pobreza. Y es pero el hambre. ¿cómo es? Empieza con el hambre. No, pero a ver, dices, ¿quiénes tienen hambre? ¿Por qué tenemos que Pues darles mira, de yo comer recuerdo- a las personas? ¿Y tú sabías que hay 5,000 comedores comunitarios? Pues no me han invitado y mira que yo sí A ver, combato ya. al hambre empezando Que por nos la la mía. cuente. Claro que sí. Pues encantada, reitero, de estar Gracias, aquí con Vanessa. ustedes. Y desde luego la política social es un habilitador de derechos. En México la política social se concibe como aquella que faculta los derechos constitucionales de alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios a la vivienda, además, desde luego, un ingreso. México es de esos países A ver, que tienen salud, una seguridad social. educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y servicios a la vivienda, Son los además del derechos ingreso. humanos básicos. Suena los una derechos lista sociales. interesante, pero yo recuerdo cuando fue la toma de posesión del presidente Peña. Sí. Una de las partes más emotivas fue cuando habló precisamente de la falta del derecho a la alimentación. Fue un momento, yo creo que profundo para todo el conjunto de las personas que pudimos escuchar ese mensaje, porque saber que había millones de personas que se van todas las noches con el estómago vacío en un país que Pero está eso es dentro de cierto, lo más- Vanessa, ¿realmente eso es cierto? Tenemos alrededor de 7 millones de personas en México que tienen algún tipo de carencia alimentaria. Pues sí es cierto. Pero no que se van sin comer. La O sea, carencia alimentaria ese es el punto. en México se mide por 3 variables. Que la gente no coma sano, variado ni suficiente. Entonces, con que Entonces, sí cualquiera existe. de las 3 no se cumplan, tienes algún tipo de carencia Porque alimentaria. así lo mide el Coneval, ¿no? En México tenemos una de las mediciones más completas, más ambiciosas y más estrictas de pobreza, que yo creo que está bien, porque eso lo que nos hace es trabajar más Claro, para tenemos que cumplir ser con ambiciosos como O sea, mexicanos. que no nos conformemos con un rasero de pobreza con el abajo. ingreso, Mauricio. Ah. A nivel mundial, lo que miden es el ingreso. Es si tienes $1 o $2 para vivir. 1.90, Uf, yo que es tengo el como- umbral ahorita del no traigo que es ni- el umbral del Banco Mundial. 40 pesos, 1.90. ponte. 40 Es correcto. Al día, eso es lo que establece el Banco Mundial como ingreso mínimo para que te consideres que tienes suficientes ingresos para Comer, tus vivir, necesidades alimentarte, las básicas. o no. Y en el caso de México, no solo es el ingreso, sino son estas 6 variables que yo les decía. Tienes acceso a alimentación, tienes acceso a salud, a seguridad O sea, social. digamos, es como un ingreso integrado de y posibilidades de la gente para Que una es vida mayor, digna. ¿no? Es un Claro, es mucho esquema mayor. multidimensional de medición de la pobreza. Por eso cuando nosotros nos comparamos con la pobreza que hay en El Salvador o en Honduras o en Brasil o en Uruguay, no nos estamos comparando de la misma forma porque ellos solo miden el ingreso, nos compararíamos si utilizáramos la métrica del Banco Mundial. Ojalá te interrumpa un poquito. Sí, claro. Por ejemplo, el Coneval, bajo este estándar, dice hay 50 millones de mexicanos, 55 millones puede ser en pobreza. Pero evidentemente no se están cubriendo estos. CEPAL lo baja. Si yo estando aquí, Ajá. en vez de que estuvieran ustedes dos maravillosos reporteros, periodistas conocedores Ay, muchas gracias. del tema, estuviera la OCDE, estuviera el Banco Mundial, estuviera la CEPAL y estuviera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y yo les dijera, ¿cuántos pobres hay en México? Coneval contestaría 55 millones. CEPAL contestaría 49 millones. ¿Cómo crees? La OCDE contestaría 22 Ah, caray. millones.
el Banco Mundial contestaría 7 millones y el Programa de Naciones Unidas Pero para el qué danza Desarrollo de cifras. contestaría 3.4 millones. Es que no tengas para comer, eso es lo que entiendo. Es que Sino puedes tener para comer, pero a lo mejor que no tienes importa una es- vivienda con techo firme. O tienes una vivienda con techo firme, pero por ejemplo, ahí les doy un ejemplo muy claro. Hay 7 millones de jóvenes mexicanos que estudian en escuelas públicas, a quienes ahora con un convenio con el IMSS les vamos a dar sus números de seguridad social, que no ejercen su derecho a la vale. salud porque no lo conocen, Entonces, Mauricio. es una fracción de esa pobreza en la parte de oportunidades El no de salud. conocer Pero tus es que cuando derechos... te preguntan, oye, ¿tú tienes acceso a la salud? Y te dicen que no, en estas preguntas que hace, por ejemplo, el INEGI, en ingreso-gasto, me llamaba la atención y te lo preguntaba, oye, pero ¿cómo es posible si la mayor parte, los estudiantes están incorporados a la seguridad social de manera obligatoria? Pero si no Se lo paga. ejercen- Si no lo saben, no No lo lo pueden ejercen. ejercer. No, es Si como- tú eres un chavo de 15 años, que tu papá cotiza, es obrero, cotiza en la maquila con 1 o 2 salarios mínimos, Ya y eres. yo a ti te hago la encuesta, ¿tú tienes derecho a seguridad social? Voy a contestarte Lo más que probable no. es que no, Igual porque que no los- sabes que tienes el derecho Igual por que los herencia. hijos de los jornaleros agrícolas, Correcto. donde hemos tenido ya muchos episodios de problemas de protesta, incluso social, porque es que mis hijos no tienen cobertura social. Y si la tienen, aunque no lo Pues sepan. mira, no sé, me encantaría que nos platicaras acerca de los comedores sociales. Claro ¿no? que sí. Esta es Es que una la panza es iniciativa primero, extraordinaria, ¿no? Totalmente. Hay que Cuéntanos empezar. cómo funcionan, cuántos La hay. alimentación es el derecho habilitador del resto de los derechos. ¿De qué consta la comida típica en uno de estos comedores, de estos 5,000 que mencionabas, Alice? ¿De qué consta? He comido en más de 30 de ellos. Te puedo decir que en uno en Acapulco comí unas albondiguitas con arroz, comí una sopa de pasta y tomamos agua y una gelatina de postre. Este es un ejemplo que te estoy dando. Pero están bastante balanceados por lo Tienen que que mencionas. ser sanos, variados y suficientes, y estamos ahorita fortaleciendo un convenio que tiene la Sede Sol con el Instituto Nacional de Nutrición Mira. Salvador Subirán, que son los expertos. Ellos nos hacen los menús, las equivalencias nutricias, cuánto de proteína, cuánto de carbohidrato, cuánto de Y grasa. además lo están Ah, pues está combinando bien. con todo el sistema de distribución de leche Liconza, ¿no? Porque Correcto. hoy en los 150 municipios más pobres del país creo Correcto. que ha cambiado la fórmula de nutrición en la leche. Cuéntanos Está eso. fortificada y además acaba de anunciar el secretario Meade que en estos 150 municipios que tienen mayores carencias, la leche va a costar $1. Es decir, se está dando un peso, apoyo tienes razón. adicional Pero ¿sabes para a las qué? familias que más lo Para que la necesitan, gente a lo los niños y las pueda niñas. dar a los niños. Nuestro país, yo le preguntaba a Vanessa Rubio, la secretaria de Sede Sol, que ¿por qué nuestro país todavía no puede cumplir dos metas del milenio? Uno es niños nutridos y 2, ¿por qué se mueren las mujeres al dar a luz? Pues O sea, es impresionante. No puede ser que nosotros Hay una carencia no alimentaria de nos pongamos fondo. como meta ese cambio, ¿no? Por eso es que tenemos programas como el de Prospera, que atienden a 14 millones de mujeres. 14 millones de mujeres. Solo 14 millones de mujeres. A ver. En Sedesol se atienden a 27 millones de mujeres en Guau. programas sociales. A ver. Prospera solo 14. nada más, este punto me parece fundamental de entrada porque la mitad del mundo, la parte más hermosa, por cierto, está compuesto por las mujeres. Y como dijeron una senadora amiga mía, y son las mamás de la otra mitad. Exactamente, entonces no tenemos mucho para dónde hacernos. A ver, ¿por qué se enfoca más a las mujeres, a este empoderamiento básico que es la alimentación de los hijos? Es correcto. ¿Cuál es el concepto? A través de esta alimentación sana, variada y suficiente, y de acuerdo a estándares Sana, variada y suficiente. Sí. sana, variada y Se suficiente. me va a quedar aquí. Qué bien se siente, qué bien se siente. ¡Ah! Ese es el Eso estuvo Oye, sí, genial. comer bien. A ver, te repítela, genera un Mauricio, estado de ánimo Mauricio, diferente. Mauricio. A ver, es que... Sana, Variada y Variada y suficiente. suficiente. Qué bien se siente, qué bien se siente. Exacto. Ah, me encantó. Entonces, Barriga llena, corazón con este contento. esquema y además, desde luego, con mucho método y mucha sustancia por parte de lo que debemos dar como nutrimentos y como proteínas, etcétera, por parte del Instituto Nacional de Nutrición, establecemos menús a través de la proveeduría de Diconsa. Las tiendas de Diconsa hacen la proveeduría en los 5,000 comedores. Creamos un esquema de voluntariado fundamentalmente constituido por mujeres. Las mujeres que son participan quienes ahí. administran el comedor,
quienes reciben todos los Oye. suministros por parte de Diconsa y quienes las capacita la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, para que hagan los alimentos diarios. Es un Pero esquema ellos los autogestivo de alguna capacitan, manera. o sea, los marinos y los militares capacitan a las mujeres para preparar. Para Somos- preparar alimentos. Ahora, Ellos hay también- tienen un no ha sido un esquema. comedor Hay militar, se también un come tema muy bien, hay también un tema interesante. Los comedores en algunas zonas llegan a ser los mejor o el lugar mejor construido, inclusive para servir de refugio. Es correcto. Escuché alguna noticia de alguna naturaleza similar. Esto hace que la red sea mucho más que un comedor. Los comedores tienen un potencial enorme. Como bien decía Alicia, en ocasiones coyunturales han servido hasta para un refugio de un desastre bueno. natural, pero sobre todo lo que queremos es transitar a dos esquemas, que los comedores comunitarios sean centros de desarrollo comunitario, que en las tardes las mujeres puedan recibir pláticas sobre combate a la violencia contra las mujeres, que las niñas y los niños puedan tener certificación de primaria a través de los comedores. Esa cohesión social, que ¿cuánto nos está costando? Que regresando al principio, ¿cuánto cuesta? Finalmente ¿Cuánto es de cuesta los el impuestos. desarrollo social? Claro, ¿cuánto cuesta? Porque es un dinero que vale la pena saber que lo estamos aplicando en un objetivo ¿Qué son nuestros loable. impuestos, Mauricio? Pues sí, pero cuando dices págalos, se siente feo. Pero cuando tú dices, bueno, igual con lo que pagué de impuestos, estoy manteniendo a lo mejor Pues un está comedor comunitario del Ayudas. país. Y además toda esta Y nos gente está ayudamos saliendo todos. de pobreza, pues eso sí nos gusta. Hay una serie de sinergias. Está el presupuesto de la Sedesol para los distintos programas, que ha variado año con año, pero que sobre todo este año, por instrucción del presidente Peña Nieto, no disminuye. Ha disminuido lo que tenemos nosotros que apretar para ser más eficientes en la Secretaría en costos administrativos, pero los programas sociales tienen los mismos recursos este año de astringencia presupuestal que el año pasado. Por ejemplo, para el esquema de comedores tenemos un presupuesto de 3,000 millones de pesos. Muy bien gastados. Que Y es 7 para- millones de personas diario. ¿Cuántos millones de ¿Qué es? toneladas de alimentos se dan? 2.1 millones de toneladas diarias. Bien gastados. Tenemos Distribuida. además no solo esos recursos para la infraestructura, tenemos los recursos para la capacitación y sobre todo tenemos los recursos para la proveeduría diaria de los distintos alimentos que se consumen en Un los tema, comedores. sobra alimento, muchas empresas lo tiran. ¿Cómo has logrado Mucha alianzas gente con el lo sector tira. privado? Tenemos alianzas con el sector privado en lo general para la inclusión social. Hay empresas que nos han dicho, yo puedo ayudarte con el tema de vivienda, de construcción de vivienda digna. Yo puedo ayudarte, por ejemplo, con fútbol para la inclusión. Yo puedo ayudarte con el tema de jornaleros agrícolas, porque esa es mi experiencia. Otros llevando agua a las comunidades. Entonces, tenemos realmente una infraestructura muy grande de apoyos del sector privado que han puesto... ¿Cuántas empresas han participado? ¿Ya están participando? Al día de hoy están participando en la práctica alrededor de 50 empresas y ya firmados convenios concretos con cerca de 20 de ellas. ¿Cuántas más podrían ser las que participaran Bueno, en el este Grupo Salinas es uno de los grupos que participa. Sin pero duda. ¿cuántas más? Sin ¿Cuántas duda. más podríamos Yo creo tener que ahí? sí te diría, el cielo es el límite. ¿Por qué? Porque uno Ay, me siempre encantó esa piensa en las expresión. empresas. El cielo es el límite. Es la Hasta verdad. arriba. Y sobre todo que podamos graduar a las personas, que les demos elementos para que sean dueños de su propio desarrollo, que las cocineras en estos comedores comunitarios puedan ser capacitadas para que dentro de un año obtengan un certificado y ese certificado les permita competir en el mercado para poder trabajar en un restaurante, para poder O trabajar sea, en una graduar cocina. pobreza, fíjate, no eternizar la pobreza. ¡Qué Totalmente. padre! Es decir, Totalmente. es el pescado, sí, pero al mismo tiempo enseñar a Bueno, pescar. pues ustedes han conocido solo una partecita muy pequeña de los programas sociales, de este compromiso que tenemos los mexicanos con la igualdad social. Y muchísimas gracias a Vanessa Rubio. Al contrario, encantada. Por Gracias estar a con ustedes. nosotros, la subsecretaria de Sedesol, en este que será el primer programa. Porque hay muchos más, porque finalmente estamos hablando de lo que es el sustrato del mercado interno, generar condiciones de competencia para integrarse a los mercados y finalmente generar una tabla pareja para que haya oportunidades. Pues la verdad yo me quedo con esto de que para combatir la pobreza, para promover la igualdad y la inclusión, el cielo es el límite. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa, Mau. qué bien se siente. Gracias a usted. ¿Verdad? Claro Gracias. que sí. Gracias. Como hemos visto en esta billetera, no se trata solamente de alimentar pobres en México, sino de graduar la pobreza. Y una forma de hacerlo es mejorando la nutrición de familias, de 7 millones de familias
que pueden tal vez estar comiendo, pero no lo hacen de forma variada, diversa, nutritiva. De eso se trata, pero también de que tengan proyectos productivos alrededor. ¿Tú sabías que se movilizan más de 2 millones de toneladas al día para llevar alimentación a estos 7 millones de mexicanos que lo carecen? Interesante, ¿verdad? 5,000 comedores, 3,000 millones de pesos de nuestros impuestos bien aplicados. Lo importante es que los programas sociales no sufrieron recorte presupuestal.